Hola hermano, hola hermana, ¿cómo estás? Bienvenido a Diálogo entre Hermanos, bienvenido a este espacio preparado específicamente para denunciar, para dialogar, para debatir, para dar a conocer todas aquellas cosas que se oponen contra la sana doctrina, que se oponen con los valores cristianos, que se oponen con, contra todo lo que tenga que ver con Dios y con el bien común. El título de hoy es Ventana de Overton, pero vamos a ver cómo es esto de convertir algo que es inaceptable, algo que ya está instalado por sentido común como inaceptable, cómo hace mediante una ingeniería social para pasar eso de inaceptable a deseable, que es todo lo opuesto. Antes de presentar a Franz, te voy a hacer un brevísimo preámbulo. Mirá, en programas pasados estuvimos hablando de transhumanismo, de bioética cristiana, y hablamos también de esta cuestión del control demográfico. Y vimos cómo grupos económicos progresistas, esta palabrita que hoy se escucha mucho, el progresismo, cómo estos grupos progresistas están interesados en convertir al hombre en un objeto de consumo, y cómo van haciendo para implantar esto, ¿no? Implantar el implante, implantar en la sociedad ideas que son contrarias a la naturaleza. Vos me dirás, ¿y cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Mira, el objetivo es lograr que el hombre ya no sea un sujeto de derecho, sino que sea un objeto. Sí, un objeto de consumo. Y de esa manera, ¿qué quieren? Romper, coartar, destruir toda barrera de valores, toda barrera de verdades absolutas, implantando la relatividad. O sea, el modelo central de pensamiento tiene que ser la relatividad. Lo relativo, todo es relativo, nada es absoluto. Si prestaste atención a esta brevísima introducción, vas a empezar al menos a entender e interpretar qué es lo que busca esta gente, qué es lo que buscan estos grandes grupos económicos. Repito, quieren relativizar al ser humano, o sea, rechazando todos los límites que se nos ha puesto en la naturaleza y que también ha trazado Dios. Hoy vamos a hablar de ventana de Overton. Para muchos este término es conocido, para otros es totalmente desconocido. O sea, cómo lograr, vuelvo a repetir, cómo lograr que una idea que es considerada inconcebible, inaceptable, pueda pasar al terreno de lo debatible, y hasta de lo aceptable cuando aparece otra opción o otra opinión aún más radical. Ahora sí, hecho este preámbulo, vamos a recibir a nuestro hermano Franz Agustín Hidalgo desde Quesada, Costa Rica. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Gracias, Franco. Aquí, gracias a Dios, muy bien, muy contento. Hoy nos enviaron algunos videitos de la nieta que apenas lleva, que poco más de 3 meses en la pancita de mi hija, de una de mis hijas. Y entonces, pues eso da felicidad. Y es asombroso ver lo que ha avanzado la tecnología. Y bueno, yo soy uno de los que me gusta compartir mis alegrías. Y eso lo hago. Se te ve muy Franco, feliz, estoy feliz, hasta estoy la feliz. emoción. Veo como que, no sé si no se escapó alguna lagrimita por ahí. Cállate, sí, pero eso no me quita los lentes. Ahora, vamos a lo que importa. Bien. Invoquemos la presencia amorosa de nuestro Señor. Invoquemos a nuestro Dios para que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ilumine nuestra mente y abra nuestros corazones para poder entender su palabra, para poder entender el mensaje que Él nos quiere llevar. Hoy en día todos tan enmismados, tan en la carrera por obtener cosas materiales, tan idos en lo importante que se nos olvida lo urgente, se nos olvida que Dios existe y que Dios está primero que todo, que si bien todo lo demás pues tiene una importancia, que no transformemos
cosas bonitas en dioses, que no transformemos el materialismo, el consumismo que se torna a veces canibalismo como parte de nuestra vida. Señor Padre Dios Todopoderoso, hoy te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que nos ayudes a comprender y que el mensaje llegue a todos los corazones de aquellos que quieran abrírtelos a tu voluntad. Quiero poner además, Señor, en tus manos, que yo sé que están en tus manos, pero en especial quiero pedirte por las familias que sufren, aún por la pandemia. Aquí se siente a ratos que se va mejorando y a ratos que otra vez empeora, pero hay mucha gente que está sufriendo. Si no es por la enfermedad, son por las limitaciones, por la falta de trabajo, por tantos motivos, Señor. Hoy quiero ponértelos en tus manos y que humanices, Señor, a estos tus hijos, que nos hagas entender que somos nosotros, tus hijos, los que debemos llevar a cabo la obra de evangelización, pero también la obra de humanización, de llegar a estas personas con necesidades para poderlas sustentar. Porque qué fácil es pedirte a ti, haga Señor que esta gente deje de tener hambre y nosotros hartamos y hasta botamos comida. No, Señor. Que nuestro corazón se abra para ayudar al más necesitado. Que nuestro corazón se deshaga de los bienes para poder darlo a los que más lo necesitan. Esa es mi petición el día de hoy, Señor. Agradecerte porque estás con nosotros siempre y en todo lugar, porque no nos abandonas, Señor. Pero ocupamos un corazón de carne, un corazón igual al de Jesucristo, el buen pastor. No sé, Franco, si tú quieres agregar algo más. Yo quiero poner hoy, bueno, en este momento, a un hermano muy querido, compañero de camino, compañero de la música, compañero del Ministerio de Música de la parroquia, que en esta madrugada partía a la casa del Padre. Pedirte por él, para que llegue a tu presencia, para que esté contigo, Señor, para que goce de la vida eterna contigo en el cielo. Eso es siempre el deseo de nuestro corazón. Y bueno, pedirte también por todas aquellas almas que no tienen una oración. Cuántas familias que lloran, que saben llorar, que saben recordar, que tienen una foto, que hablan de sus familiares, pero que se olvidan de la necesidad imperiosa que tienen estos hermanos, que quizás están en el purgatorio y que necesitan de estas oraciones de sus familiares, de la Santa Misa, de las intenciones de la Misa, pedirte por cada una de esas personas que nadie reza y entregarte, Señor, mi corazón, el corazón de Franz y todo lo que somos, todo lo que podemos y tenemos para que esto que vamos a dialogar hoy sea obra tuya y no nuestra. Que tú operes en nosotros, que hables por nosotros y que hagas lo que quieras de este programa en favor tuyo, en favor de las almas y que todo sea para tu gloria. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, a tú que eres el único Señor y Dios verdadero. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanito Franz, venimos hablando de ingeniería social, venimos hablando de transhumanismo, venimos hablando de un montón de cosas que la gente desconoce. Hace un ratito estaba tomando mi merienda con mi mamá. Todas las tardes voy un ratito a dialogar ahí. Y me preguntaba, ¿qué tema van a tratar hoy? Y le digo, Ventana de Overton. ¿Qué cosa? Me dice. Ventana de Overton es un método, una metodología, ingeniería social. En realidad no sé bien qué es, pero sé que mi hermano Franz la tiene un poco más clara que yo. Entonces, preguntar, Franz, para aquellas personas que están como mi mamá, que no conocen de estos mecanismos
que se están dando desde hace ya mucho tiempo. ¿Qué es la ventana de Overton? A ver, contanos un poquitito. Ok, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo. Eh, es un concepto. Estamos hablando de un concepto ya de comunicación política propiamente, que fue establecido por Joseph Overton, de ahí su nombre, ¿verdad? Eh, Le dieron este nombre ya poco después de su muerte, en el 2003. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, hace a o sea, la ventana de posibles opiniones que se pueden expresar en el espacio público. O sea, el abanico de opiniones que se pueden formular en un debate obviamente, repito, público, de tal manera que la persona o el partido político que las expresa no sea directamente descalificado. O más bien al contrario también, que pueda ser directamente descalificado. Propuestas asumibles dentro del debate y de la opinión pública, las ideas aceptadas como discutibles por la mayoría de los ciudadanos. Ok, en esta ventana de aceptación es donde los partidos políticos necesitan encontrarse para poder seducir a quienes los van a poner en el poder. Necesitan ideas y propuestas que los defiendan. Esto no es nada nuevo, ¿verdad? Eh, Antes se utilizaba mucho las falsas promesas, pero esto va cambiando. Ahora vamos ubicando qué quiere la gente para poder ofrecer. Para eso entonces tiene que proponer medidas que estén dentro de ese abanico de ideas que son discutibles y evitar, pues, obviamente las ideas que puedan verse como más radicales, impensables, de tal manera que no pierdan popularidad, que puedan mantenerse y logren llamar la atención de las masas. Porque esto, Ranco, es a nivel de las masas, a nivel de la mayoría de las personas, que se nos van metiendo de una manera, ¿cómo te digo? Agazapada. Yo no sé si el término agazapado para ustedes es normal, aquí sí. De una manera escondida, que no se den cuenta que nos están reinventando. Yo diría que eso es lo mejor. Nos empiezan a reinventar con una serie de ideas y entonces eh, en ese espacio se puede ensanchar o disminuir lo que se llama o lo que se quiere como la evolución social. A ver si yo entendí. Este, este, Vamos sí, a sí, sí. ponerlo en un plano que se pueda entender. Porque está técnico y se me complica. Ok, ok. O Y sea, eso que quieres es sencillo. Dime. yo pensando en el flyer del inicio. No sé si vieron el flyer del inicio. A ver si lo puedo poner. Me van a dar un segundo. El flyer del inicio tiene. Ay, ¿dónde estás, flyer del inicio? Me dan un segundo. Tiene una imagen muy particular. Ahí lo tengo, lo voy a poner en pantalla. Bueno, ahí están viendo ustedes bueno, Franz y yo no tenemos nada que ver ahí, pero ven estas dos personas, una que está corriendo a otra, a ver si lo puedo agrandar, y hay una cámara que está filmando la situación, pero en realidad no está mostrando lo que la cámara está filmando, sino que está haciendo un plano muy específico y adrede, en el cual lo que se busca mostrar es algo que en realidad no está pasando. O sea, lo que sería el pie de la persona que está siendo perseguida aparece como si fuera una especie de cuchillo que está como queriendo matar a la persona que en realidad está corriendo al otro. No sé si lo alcanzan a ver, yo creo que es muy claro, muy Sí, concreto. correcto. Entonces es como tratar de demostrar, a ver si yo lo entiendo así y desde ahí lo vamos trabajando. Es como tratar de mostrarle de a poquito a la sociedad una mirada falsa de lo que en realidad es algo lo que se propone. Entonces va por ahí. Y a la vez
es llevar algo que estamos todos muy de acuerdo que eso es inaceptable, a un plano que sea aceptable. Hacia ahí íbamos caminando, Franz. Es Yo correcto. hago esto porque, digo, para bajarlo a la realidad nuestra, de los que entendemos poco y que podamos ir comprendiendo. Ahora sí seguí. Sí, no, no, por eso te decía nos están reinventando de tal manera que nosotros no nos damos cuenta de ese cambio. Voy a poner un ejemplo y por favor no me tilden en este momento de ninguna fobia ni por demás. Pero yo recuerdo en mi comunidad hace, que tal vez estaré hablando de unos 45 años, eh, yo recuerdo haber pasado a una persona, eh, era un varón que iba con unos aretes, con unos peinados y unos portes completamente afeminados. Y entonces, esta persona, donde fue pasando por el mercado municipal de mi ciudad, la agarraron a tomatazos. Y en verdad, o sea, eh, mi pueblo le estaba diciendo, y ojo, estoy hablando de 45 años, le está diciendo que no queremos afeminados acá, que no queremos locas, con los términos que quieran tirársele. Y entonces aquí es donde viene la parte sensible o la parte en que nos quieren cambiar la mentalidad. Desde el punto de vista de valores, eh, yo estoy seguro de que la comunidad en ningún momento pensaba en matar a esta persona. Simplemente el cristianismo establece que la homosexualidad, cuando se practica, es un pecado. Y entonces era algo que se rechazaba, algo impensable. Pero la forma en que lo hicieron fue una forma ingrata, una forma cruel. Ahora, ¿qué es lo que han ido pasando? Que agarrándose de la crueldad, que incluso yo no la justifico, yo tenía pocos años, pero a mí me dolió ver eso. Entonces, agarrándose de la crueldad que había, se le empiezan a generar cambios a la persona homosexual para llegar a ser algo normal y como dice por ahí más adelante lo vamos a ver, algo que va a ser deseable, algo que más bien es sensato, algo que es popular, porque actualmente en la sociedad actual el cambio ha sido en tan poco tiempo de algo que no se quería a algo quizás hasta popular en muchas sociedades progresistas actualmente. No sé si me explico. Es un Sí, ejemplo que quise dar de algo que yo lo viví. está muy claro, está muy claro. O sea, a ver, a ver si lo podemos poner en un... para que lo entienda la gente. ¿Por qué ventana de Overton? O sea, lo que está dentro de la ventana, a ver si lo puedo explicar de una manera que se entienda. Lo que está Si dentro de no, la poco a poco ventana, se va. sí, lo que está dentro de la ventana sería lo que se quiere mostrar. Y dentro de lo que se quiere mostrar es también lo que se va a aceptar o se va aceptando. Es como ir mostrando en la tele un ejemplo, o sea, es una manera de ensanchar la ventana, esto que estás diciendo vos. O sea, esto era inaceptable porque nuestros valores cristianos era que la homosexualidad, el vivirla, o sea, el consentir con ese deseo, era incurrir en pecado, al igual que cualquier otro pecado. Entonces eso estaba mal visto porque era un pecado. ¿Qué pasa? La ventana se va ensanchando y lo que era pecado se va empezando a ver como algo normal, eh, aceptable. Y de hecho hoy vemos lo que decís vos. O sea, hoy ponen en cada programa de televisión, de Chimento, noticiero, un programa de, no sé, una novela, un programa de entretenimiento, siempre en el panel tiene que haber o sea, es indispensable para estos grupos progresistas que haya siempre una persona
homosexual, por ejemplo. En mi país lo vemos cotidianamente. El conductor, y si no es el conductor, es el panelista. Si no es el Franco, panelista, el pero comentarista. yo no sé si te diste cuenta, en la siguiente película de Superman, ahora tiran que el hijo de Superman es gay. Pues tiene que poner alguno y tiene que hacerlo normalizado. eh, y bueno, ¿qué es lo que sucede? A ver, pero va. El cristiano ha tomado conciencia, perdona. Sí, No, decime. no, aclararle a la gente cuál es la mirada de la iglesia sobre el homosexual, porque van a pensar que odiamos al homosexual, que lo... No, no, no. A ver, vamos a Es que dejar el claro ejemplo eso más primero. fácil, Franco, el ejemplo más fácil para exponerlo era el del homosexualismo, pero ahora vamos a hablar de otras cosas que son mucho peor. El cristiano tiene claro que al pecador se le debe amar y que se le debe incentivar a dejar el pecado. Incluso el catecismo dice que al homosexual se le debe acoger como a cualquier otra persona. Y voy a poner un ejemplo mucho más claro. Franco, si usted es un mujeriego, si usted es un adúltero, de igual manera se le va a decir, mire, estás en pecado, deja de andar con mujeres Sí, sí, y respetando a tu es igual esposa. de, Ok, de malo. es lo mismo, o sea, es igual de malo, o sea, no es por ser homosexual, es por la práctica del homosexualismo. No es porque a usted le gusten las mujeres, es porque usted ande de mujer en mujer y respetando a la propia que tiene. Entonces, eso hay que entenderlo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y eso, gracias a Dios, se ha ido cambiando. En algún momento, mucha gente se sentía, lo que nosotros llamamos los puritanos, se sentía la mano de Dios y juzgaban a la demás al punto de que los señalaban como pecadores, se van para el infierno y todo. No, el católico sabe que eso no es así. El católico sabe que el pecador hay que amarlo, hay que acogerlo para que pueda ser mejor. Y aprovechando, Franco, decía que no solo el homosexualismo, o sea, existen muchas ramas, porque el problema que se tienen los progres en medio, y me estoy adelantando un poco quizás, es la espina en el zapato, la piedra en el zapato, es la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las leyes en los países de Occidente, perdón, Europa, América, etcétera, están basadas precisamente en la Iglesia, en los valores cristianos. Ahora, con el tiempo es lo que están buscando, eliminar, cambiar, y entonces los valores cristianos se están quitando y se están poniendo unos valores humanos, entre comillas, porque la idea es, como bien decías al puro principio, que el hombre deje de ser un sujeto para ser un objeto de comercio. Y es donde entra en juego aquí la ventana de Overton, que esto empezó hace mucho tiempo y ahora con la apertura de las redes sociales, donde todo el mundo habla, donde todo el mundo aporta sin conocer y conociendo, entonces entra la ventana de Overton, en la cual se maneja en 5 etapas, que si hay chance los iremos a ver. Ahora vamos a meternos en eso porque me interesa. Bueno, decirle a nuestros hermanos que están ahí. A ver, quizás tendríamos que haber abordado, ahora viéndolo así, de esta manera, quizás tendríamos que haber abordado primero Ventana de Overton para poder abordar después transhumanismo. La posibilidad de las redes sociales nos permite que, bueno, aquella persona que no vio transhumanismo, bueno, después de ver Ventana de Overton, se vaya a ver los dos programas, parte 1 y parte 2 de transhumanismo, porque mucho de lo que hablamos en transhumanismo, para no decir todo, es la consecuencia del uso de esta herramienta que es la ventana de Overton. Esta herramienta, si se quiere, política, lo decías vos, de cómo manipular a las masas, de cómo hacer que la gente elija, crea, busque, defienda lo indefendible. Franz, me hablabas de 5 etapas. Dijiste 5 etapas. Yo quiero saber cómo hace la ventana de Overton, cómo hace esta técnica para llegar
llevar algo que es imposible, o sea, impensable, algo que no aceptaría una persona nunca, ¿cómo hacen para mover esa decisión a algo que sea elegido por todos? O sea, ¿cómo cambian algo de esa manera tan radical, por decirlo así? Que precisamente esa es la primera etapa, de lo impensable a lo radical. Perdón. Eh, el ejemplo, vamos a tratar de poner un ejemplo así un poco impensable para algunos, ¿verdad? Sería cómo lograr a través de esta ventana la legalización del canibalismo. Disparate para muchos y se encuentra quizás el nivel más bajo de aceptación. En la ventana de Overton pasa a ser una posibilidad, ya que la sociedad lo considera como un fenómeno absurdo, impensable. Sin embargo, para cambiar esa percepción, utilizamos los famosos derechos humanos, la libertad de expresión. Entonces, trasladamos esta cuestión de la simple idea al cientificismo, o sea, a la esfera científica. Entonces, para los científicos, usted sabe, no hay tabúes. Los científicos toman un tema, una situación y la estudian. Ellos se quitan el tabú y se quitan los prejuicios, etcétera, para estudiar y descubrir. Entonces, es fácil para ellos y es posible pensemos así rápidamente, una conferencia en la historia de cómo se desarrollaban diferentes tribus de África y por qué no en la América precolombina. Y vámonos un poco ya a la Polinesia. A nivel mundial, cómo se desarrollaba el canibalismo. Y entonces empiezan a discutir en la historia el tema del canibalismo. O sea, que esto es un ejemplo. No, porque me estoy asustando. Es un ejemplo. Vos que estás poniendo un ejemplo como para explicar cómo algo que es impensable es correcto. Lo podrías llevar con esta ventana a aceptable. Es correcto. Wow. Bueno, te estoy poniendo un ejemplo así que actualmente, y te puedo adelantar algo, en algunos lugares de Oriente, no voy a decir países ni nada, ya en algunos lugares lo quieren practicar. Así tal cual, Franco. O sea, algo que entonces, te decía, vamos a hacer un análisis histórico de todas las regiones del mundo donde se ha practicado el canibalismo. Esto, repito, desde un enfoque científico. Y entonces, de esta manera, podemos ir viendo que el canibalismo no era tan malo en esas sociedades, era algo raro, que quizás nosotros somos muy intransigentes, que quizás si lo viéramos con una visión diferente, para poderlos entender, o sea, ni siquiera es para que nosotros lo practiquemos, pues por ahí empieza, poquito a poco. Entonces, con este estudio que se hace, este simposio, etcétera, se va a ir creando o generando un grupo extremo que defienda a los caníbales, que seguramente pues, sería muy famoso. Imagínate que Franco y Francia empezaron a decir, tenemos derecho a comer carne humana, por si los van a enterrar, los van a botar y es carne que... No sé, las ideas que quieran. Ya vamos teniendo dos campos, un estudio científico y un grupo de gente que está diciéndose necesitada o que tiene derecho a este caso, y que al principio obviamente muchos van a ser rechazados, pero que ya empieza a escucharse en las noticias, en los medios de comunicación. Entonces, en esta primera etapa, lo que se hace es eliminar el tabú. No sé si me explico. Aquello que era inaceptable, en principio, ahora ya podemos discutirlo. O sea, ya no es inaceptable. Ahora ya podemos discutirlo. Esa es la primera etapa. A ver, Franco. Lo bajo, hago un resumen rápido, a ver si lo entendí bien y vos me corregís. O sea, tomamos el canibalismo, que para todos es algo inaceptable, es una locura, pero estos grupos económicos que quieren imponerlo, que buscan imponerlo, se van a valer de dos grupos.
unos científicos bien pagos que generen una especie de supuestos estudios verdaderos en donde se van a valer de una bibliografía, bueno, que no sabemos de dónde proviene, ellos la van a citar, en donde van a defender supuestamente esta práctica, y en el mismo momento van a crear un grupo extremo que defienda esta práctica. Entonces ya se está hablando de esto que se quiere imponer. Entonces esto que era inaceptable ahora se empieza a discutir. La gente empieza a ver esta evolución de lo inaceptable a discutible. ¿Es así? Sí, solo que la gente no lo empieza a ver. La gente empieza a decir, mire, es que no eran tan malos los caníbales, en verdad. O sea, vamos a estudiarlos, a ver, incluso puede ser un grupo de sociología, ¿cómo es el nombre que lleva el que estudia el ser humano? Y entonces por ahí empieza. Bueno, a partir de ahí comienza la segunda etapa. Es aquello que va de lo radical a lo aceptable. Voy a poner en pantalla, entonces, Franz, mientras vos lo explicás, porque acá encontré qué es lo que estás diciendo. Dice, pueden ver unas flechas desde un extremo al otro, que sería de lo impensable a lo radical. Ahora vas a tratar de lo radical, dijiste, a lo aceptable. Y entiendo que después seguirás hacia adelante hasta llegar a donde está la ventana de Overton, que el último paso. Hasta donde lleguemos a la quinta etapa. Que debe ser lo político. Bien, estamos caminando entonces ahora de lo radical a lo aceptable. A lo aceptable. Bien. Sí. Ok. Aquí, entonces, sí, señora. Es que me estaban buscando. Recuerde que yo estoy trabajando aquí en vivo y van a disculpar algunos momentos de distracción. Ok, en esta etapa, entonces, aquí debemos mantener el grupo de científicos, citando a la ciencia, porque hay que proteger este discurso, o sea, hay que darle fuerza de que no es tan grave, tan terrible como parece, y que no aparente ser simplemente una opinión personal. O sea, no es algo que Fran dice, es que existen estos científicos o estos grupos que están hablando y están mostrando que apoyan esto, que apoyan, que están apoyando. Es el refugio para decirnos que nosotros no tenemos suficiente conocimientos sobre el canibalismo, que es el ejemplo que estamos hablando. Y entonces, si hay alguna persona que dice, no, pero es que el canibalismo es malo por esto y otro, y se niega a hablar de ello, entonces ahora sí, es que usted es un cínico, usted es un intolerante, usted ni siquiera es capaz de ponerse en los zapatos de aquellas personas que les gusta comer carne humana, ¿verdad? Entonces, empezamos a condenar la intolerancia. Y fíjense que eso es una cuestión de mejoramiento de imagen, por así decirlo, porque el intolerante es aquel que no está de acuerdo con lo que yo pienso. Eso es lo que nos meten en la cabeza, en realidad no es así, pero están trabajando precisamente bajo estos criterios. También es necesario crear un eufemismo para el propio fenómeno, disociar la esencia de la cuestión propiamente de su denominación, separar la palabra de su significado, y esto lo hemos hablado muchas veces. Sí. Entonces, bueno, ya no le vamos a decir que es canibalismo, porque ahora el canibalismo suena muy feo. Ahora vamos a llamarle antropofagia, vamos a llamarle antropofilia. Son palabras más cool, más tuanis, más carga, más bonitas, sí, dígame si no. Entonces, ya no estamos hablando de caníbales que pertenecen a tribus salvajes en el África o que existieron en la época precolombina, sino que ahora estamos hablando de algo más bonito, algo más bonito. Entonces, en este momento, entonces, se va creando un precedente de referencia, sea histórico, mitológico, contemporáneo. Bueno, veo que ahí se cortó. En mi mente.
Ah, No, ahí justo se había cortado, se me corta a mí mi internet. Estoy viendo que me y quedo, aquí lo más importante. estoy viendo que me quedo sin internet, Franz. Antes Sí, soy yo, pero lo estoy viendo en mi monitor que me quedo sin internet. A ver, para hacer un resumen de esta segunda etapa que decís que es de lo radical a lo para aceptable. Ah, termínalo, sí. No te escuché la última parte. generar esta situación de tal manera que sea legitimado. O sea, no importa si es verdad o mentira, pero lo vamos a legitimizar para que pueda ser utilizado como prueba de que la antropofilia en principio pueda ser legalizada. Ahí Bien, prácticamente terminamos con la segunda etapa y espero tu bien, resumen para ver bien. si hay que No, no, mejorar o no. no, no, por lo que decís es usar, vamos a poner, según la Universidad de Oxford, en un estudio sobre canibalismo, se ven que, no sé, tantas culturas, tantas, no sé, personas a lo largo del mundo hacían esto. Entonces, eh, es normal, está bien, y ahí y le cambian el término para que ya no suene tan duro, tan cruel, y de esa manera lo que era canibalismo, que es inaceptable, pasa a ser, como dijiste, antropofagia, y a lo mejor le metan ahí en el medio que tanta carne humana que se desperdicia porque se va, y tantas bocas por alimentar. Entonces, lo digo así de una manera cómica, pero es triste porque así lo usan. Así lo van poniendo y, como dijiste, van de lo radical a lo aceptable. ¿Cuál es la tercera etapa, Franz? Ahora sí, ya estamos en una etapa aceptable, ahora vamos a hacer lo sensato. De lo aceptable a lo sensato. En esta etapa, aquí lo importante va a ser promover ciertas ideas como el deseo de comer personas está genéticamente justificado, aunque no exista un gen que así lo demuestre, ¿verdad? A veces una persona tiene que recurrir a eso si se dan las circunstancias apremiantes, o un hombre tiene el derecho de decidir qué come. Este, O por sea, ahí van esas ideas. esos son los justificativos entonces que usan. Eh, exactamente, para que eso suene algo sensato, ¿verdad? A eso me refiero. Claro. Entonces, tenemos que cambiar y tenemos que hacer que la gente vea que existe esta situación. Mi amigo, hoy no, esto lo dejamos aquí nada más. Muchísimas gracias. Que tenga buenas tardes. Van a disculpar nuevamente el retraso. Ya me he explicado otras veces. Ahora, los adversarios a esos conceptos, o sea, la gente de a pie, por decirlo así, que no quiere ser indiferente al problema, intencionadamente se convierten, para la opinión pública, en enemigos radicales, cuyo papel es representar esa imagen de psicópatas, oponentes agresivos a la antropofilia, que llaman a quemar vivos a los caníbales. Yo no sé si esto aquí le está sonando a algo en la vida real. Y si es así, es mera coincidencia. No, no, no es meramente. No es mera coincidencia. O sea, la ciencia y los medios de comunicación ya en esta etapa, que repito, que es de lo aceptable a lo sensato, muestran al mundo que durante la historia de la humanidad siempre hubo ocasiones en que las personas se comían unas a otras y que eso era normal. ¿Y por qué ahora nosotros vamos a evitarlo? Esa es la tercera etapa, Franklin, Acá, a ver, de lo aceptable. entonces Exacto. voy viendo cómo van actores, ¿no? La ciencia, los universitarios, los doctores, que empiezan a realizar informes que deben ser falsos, estimo yo, eh, o manipulados, adulterados en favor de eh, grupos extremistas que empiezan a hablar del tema como algo normal, cotidiano. Después de eso pasamos a la segunda etapa que hablaste recién de la ciencia para seguir protegiendo el discurso y para que se vea que no es una opinión personal. El condenar al que habla en contrario, ya ves que es un intolerante, que no entiende que esto
que esto es una cuestión de una persona que puede decidir, que tiene derecho a decidir. La tercera etapa hablaste de lo aceptable a lo sensato, que es donde ya entran los medios de comunicación. Antes era la ciencia, grupos extremistas, y ahora es los medios de comunicación que empiezan a ser... No, sí entran, pero sobre todo en este momento entran las ideas. ¿Me explico? O sea, empezar a promover ideas que no son una realidad. Está bien, pero No sé, las va promoviendo, entiendo yo, que en los medios de comunicación. Es decir, se empieza a hablar del tema, habrá alguna noticia, sí, correcto. se buscará darle prensa o darle Es correcto. participación a esas noticias que estarán autogeneradas, imagino yo, para... Sí, 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 estamos de acuerdo. Bien. En la cuarta etapa, y es que quizás ahí fue donde me dio un tic. En la cuarta etapa entran ya más los medios de comunicación, pero ya con ayuda de caras conocidas. Esta cuarta etapa se le denomina que es de lo sensato a lo popular. Entonces podemos ver ya por qué los medios de comunicación y caras conocidas, políticos que se suben al carro del progresismo, que, que, que en este momento ya están hablando de la antropofilia como parte de todo eso. Ya no solamente son ideas, sino que ahora socialmente se vuelve algo popular. Empieza a aparecer en películas, en letras de canciones, ojalá de los famosos, ¿verdad? Una de las cosas, bueno, yo no voy a hablar pero a mí me llama la atención cómo a algunas músicas se le dicen música y cómo salen algunos elementos como los cantantes de la época cuando en realidad no se comparan con la música. Bueno, en fin, estoy divagando un poco ahí. Entonces ya empiezan a meterlos entre videos, canciones, películas, y empiezan a inundar las redes sociales con toda clase de formatos. Usted dice, sea una imagen, un meme, un video, todo lo que hemos venido hablando. Y en esta etapa ya comienza a funcionar la técnica que supone más bien una promoción de las referencias a los personajes históricos que destacados practicaban la antropofilia, canibalismo, pero hay que decirle antropofilia porque en esta etapa no podemos echarnos para atrás. Como por ejemplo, se podía usar el accidente, y yo recuerdo que hasta una película hicieron, Sí, El Milagro de los Andes, sí, cuando el sí. vuelo 571 de la Fuerza Uruguaya se estrelló en los Andes y ellos, los sobrevivientes, empezaron a comer carne humana para sobrevivir. Y bueno, para justificar a los partidarios de la legalización de este fenómeno se puede recurrir a la humanización de los criminales. Yo no estoy diciendo que esta gente del accidente de Los Ángeles tuvieran o no más opciones, pero se toma un evento que ocurrió para popularizar aquello. Entonces ya no es algo meramente de una idea, de una necesidad, ahora es algo que se torna popular. Diríamos por ahí, es que esto es cool, comer carne humana, mi hermano. Y entonces se vuelve completamente eh, la antropofilia, que es lo que estamos poniendo de ejemplo, y algo que era normal, que era sensato, ahora es algo popular y hay Bien. que practicarlo. A ver, Yo cuarta no sé si, etapa. repito, si le está sonando, si Sí, le está sí, lo sonando vamos a ver conocido, en realidades que ya se han impuesto y con excelente. este mecanismo. Al menos te lo voy a plantear y vos me vas a decir si es así o no. Dijiste la cuarta etapa, de lo sensato a lo popular. O sea, acá nos decís que los medios de comunicación, con la ayuda ya de caras conocidas, influencers, actores, personalidades de la farándula, bien pagos, y también políticos que se suben en esta idea de progreso, ya tienen que hablar. O sea, van a hablar de esto que estás poniendo como ejemplo, que es el canibalismo, que no se está legalizando, pero lo ponemos como un ejemplo extremo, que podría, si se quisiera, podría pasar, usando esta metodología.
ya toda esta gente, comunicación, medio de comunicación, caras conocidas, políticos y demás, empiezan a aparecer en todos lados, ya de manera masiva. Películas, canciones, videos, redes sociales, memes. O sea, todo esto empieza a hablar y se usan ejemplos, dijiste bien, como el de esta realidad, que yo también la recuerdo, de este accidente de la Fuerza Aérea uruguaya en los Andes. Esto también lo recuerdo. ¿Y cuál es la quinta etapa, Franz? Porque si llegamos hasta acá y esto no es todo, la verdad. No, pero fíjate, Franco, que en esta etapa, aún los que en el principio rechazábamos el canibalismo, ya empezamos a decir, es problema de ellos, allá ellos si lo quieren hacer. Yo no voy a, incluso, ojo, no me gustan esos términos, pero los voy a utilizar. Yo no voy a pecar, allá ellos si quieren seguir pecando, para Claro. los que nos ubicamos como religiosos. La quinta etapa es la más triste para mí, porque en esta quinta etapa, que le vamos a llamar de lo popular a lo político, supone empezar a preparar la legislación para legalizar este novedoso fenómeno. Los grupos de presión se consolidan en el poder y publican encuestas, por ejemplo, que supuestamente confirman un alto porcentaje de partidarios de la legalización del canibalismo en la sociedad. En la conciencia pública se establece un nuevo dogma. Recordemos que el dogma es algo que se da por cierto. La prohibición de comer personas está prohibida. Claro. ¿Me entienden? O sea, es una técnica típica de los liberales que funciona debido a que la tolerancia como contexto para la prescripción de tabúes. Y durante esta etapa, la última de este movimiento de ventanas de Overton, de lo popular a lo político, la sociedad ya ha sufrido una ruptura. Franco, por eso digo que es lo más triste. Ya la sociedad ya se rompió en sus principios fundamentales. Las normas de existencia humana se han alterado o han sido destruidas con la adopción de nuevas leyes. Y usted sabe que estas nuevas leyes implica en tener no solamente que aceptar esa ley, sino que ahora tenemos que enseñar que así tiene que ser. Y entonces a nuestros hijos le vamos a enseñar a que tienen que aprender a comer carne humana si un día en la escuela le llegan a servir el plato no sé, digamos que muslo de persona, ¿verdad? Ya prácticamente a partir de este momento, no solamente es que hay una ley que lo permite, sino que como es legal, tenemos que enseñarlo a la vez. Bien, bueno, voy a hacer un resumen. Si querés, vos querés atender a esta clienta o no. No hay No, ningún. bien. Bueno, un resumen. Sigamos. A ver, porque vamos a trasladarlo a algo que ya pasó. A ver, en Argentina era impensable en una persona común, normal, de hace 30 años atrás, no me estoy yendo a 500, me estoy yendo a 20, 10, 15, 20 años atrás, era impensable legalizar el aborto. O sea, que una mamá mate en el lugar más seguro del mundo, que es el vientre de una madre, mate a su criatura, a su bebé, era impensable. Usando esta técnica, la ventana de Overton, lo han logrado, lo han conseguido. En Argentina, tristemente, esto ya es ley. Ya es ley. ¿Cómo lo hicieron? Vamos a ver etapas, ¿no? De lo impensable a lo radical. Empezaron a buscar 2 o 3 científicos que quisieran venderse por unos pocos miles de euros, de dólares, de pesos, de lo que sea. Entonces esta gente empezó a hablar a favor de el derecho a decidir por la vida, esta cuestión de que es mi cuerpo, que yo puedo decidir, tengo derecho a decidir. Entonces esta cuestión de buscar siempre supuestamente la palabra versada, el estudioso, el que es profesional, el que supuestamente sabe de la materia. Entonces de esa manera, amparándose en esta realidad,
tratan de cambiar la percepción. Y se van a valer, valiéndose de la ciencia para proteger este discurso, se van a valer de esta cuestión de este lenguaje nuevo, que van a cambiar. Ya no va a ser aborto, ya no va a ser matar a un niño en el vientre materno, no, ahora va a ser interrupción voluntaria del embarazo. Le cambiamos el nombre y la interrupción aparenta como que total después se puede continuar, sabiendo que eso es una mentira, porque se mata a la persona, se la descuartiza, se la mata voluntariamente, se termina con esa vida, pero bueno, cambiando esto, este lenguaje, van generando este avance en la aceptación de esto que es inaceptable. Entonces pasa de lo radical a lo aceptable. Y aquella persona que habla en contra es un intolerante. Es un intolerante, es un... Bueno, dependiendo de lo que estén queriendo legalizar, será el término que vayan a usar. La tercera etapa hablaste de lo aceptable a lo sensato. De lo aceptable a lo sensato, a lo sensible. Van a empezar estas cuestiones, es decir, términos, ¿no? Si es mi cuerpo, yo decido. ¿Cuál es el problema? O sea, yo tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo. O sea, yo puedo hacer lo que quiera. Entonces, esta cuestión donde separan la realidad queriendo poner una idea y poniéndola como lo real, valiéndose y también refugiándose en todos estos expertos y en estos grupos extremistas, que no lo dije en la segunda etapa, que ya están hablando del tema. Y ahí empieza la ciencia, que ya estaba hablando, más los medios de comunicación, a decirle al mundo que esto que este grupito minoritario está hablando está bien, es normal, tiene que ser aceptable. Y ahí va a pasar a buscar la ayuda de las caras conocidas, los políticos, los influencers, que van a empezar a aparecer en todos los medios de comunicación, redes sociales, promoviendo, a veces de manera directa y concreta y otras de manera indirecta, en películas en donde se ve la situación y lo van a presentar como algo que, y pobrecita si fue violada, o sea, fue violada, ¿cómo va a tener esa criatura? Entonces, de esa manera van modificando, de una manera, como decíamos al principio, con ingeniería social, van modificando la manera de tolerancia que tenemos hacia eso que es impensable, o al menos lo era. Lo van modificando. Y se empieza a hacer toda esta cuestión de que se van a ir, no sé si aferrando o apoyando a ejemplos de la historia que van a ser, lógicamente, manipulados, alterados, a beneficio de estos grupos. Y ya la quinta etapa, si mal no lo entendí, es una etapa en donde ya esto pasa al plano político y en donde esto que era una idea, que empieza como una idea, que era algo impensable, que después fue debatible, que después fue aceptable, que después fue sensato, ahora va a pasar al plano de lo legal. O sea, hay que meter una ley que avale, que ampare a esta que era una idea, que era impensable. Entonces ahora el aborto, que es matar a una criatura, ahora va a ser legal y se va a convertir en un dogma. Toda aquella persona que prohíba matar a una mamá, a su hijo en el vientre, es un intolerante, es un, no sé, ponele el nombre que ya sabés que le ponen ahí abajo. Entonces, con esta técnica, han podido instalar, y lo están haciendo, eutanasia, aborto, dijimos recién, matrimonio igualitario, y hay algo que les parece ilógico, pero ya lo estamos viendo. Tomen fecha de este video, hoy es 19 de octubre del año 2021, no nos van a dejar mentir. Cuando lleguen a instalar la pedofilia, porque esto es no solo que es impensable, es inaceptable,
toda la sociedad, incluido nosotros, la iglesia, que siempre se nos tilda a la iglesia, los sacerdotes de pedófilos y demás, y toda la población mundial, social, está en contra de esto, está en contra de esto y de hecho habla muy mal de la iglesia a causa de esta realidad, que es una realidad, en un porcentaje muy chiquito, pero es una realidad. Ahora lo quieren no solo implantar, sino que lo quieren legalizar. Y ya han empezado, por eso lo van a ver. Cuando lo vean legalizado, acuérdense de este programa y acuérdense de cómo nos tenemos que formar para no aceptar más, no consumir más toda esta mugre. Franz, perdón por todo lo que hablé. No, perfecto. O sea, hiciste un resumen muy completo. Y bueno, observen videos, cómo están metiendo a niñas con gente mayor. Observen películas, hay una que se llama Guapis, creo que es, de una niña de 11 años, que la pone con compañeritas que son personas mayores, pero que son mujeres chiquitas, que de esas por cierto, yo vi un capítulo que tiraba a otra parte en una serie muy conocida, donde ponían a una niñita como universitarias, que eran mujeres pequeñitas. De esa manera empiezan a mezclarlas. Y esta película, Guapis, que no le estoy haciendo propaganda, más por el contrario, estoy advirtiendo, esta niñita de 11 años empieza a bailar con movimientos sensuales, con movimientos que llama la atención de hombres por la sensualidad que ejerce sus movimientos. Videos, hay una chiquita, no sé si la edad que ella tiene, pero que sale en un domo peleando con un hombre mayor. Se ve completamente las diferencias, pero dentro del mismo video usted está viendo cómo el pleito se torna más bien en una lucha por salir juntos de aquello. Entonces te están metiendo la idea de la pedofilia. Para muchos que me pueden estar escuchando, dicen, ¿por qué se esfumó hoy, Frank? No, es que son realidades. Son realidades que los que hemos luchado porque las cosas se definan y se llamen por su nombre, nos estamos encontrando. Donde te cambian una y otra cosa para que vos creas que eso es normal, para que vos creas que eso pasa. Esto viene, hablábamos en transhumanismo desde la Revolución Francesa. Para acá, una serie de cambios que realmente lo que han venido es a reinventar al ser humano. Y hoy, lo dijiste muy bien, eutanasia, aborto, Sí, matrimonio igualitario, cuántas cosas más. tendríamos que hablar, Franz, pero bueno, lo vamos a dejar para otro programa. Tendríamos que hablar de, Sí. por ejemplo, ESI, no sé si está en tu país, pero acá ya está muy, 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 muy marcado, que es educación sexual integral, que inician desde lo que sería acá jardín de infantes, o sea, nenitos de criaturas de 4 o 5 años que los empiezan a educar sexualmente y en donde los van, por ejemplo, los visten un día todos de nenas y ese es uno de los jueguitos que tienen que hacer y se pintan todos. Otro día se visten todos de varones, unifican el vestuario, ya no hay guardapolvito celestito para los varones y rosita para las nenas, ya todos van de un mismo color, entonces van modificando. Y bueno, ni hablar de los manuales, yo les podría mostrar imágenes en los manuales en donde ya vienen, festejamos el Día de la Familia y el Día de la Familia aparece papá, mamá en un rincón muy chiquitito con una criatura y después dos hombres con una nenita, después un hombre con una nenita que habla de la pedofilia, distintos o sea, imágenes como para que el niño ya vaya tomando como normal algo que era impensable. Es decir, como dos hombres papás de una criatura. No pueden. O sea, a ver,
Pensemos, ¿puede quedar embarazado un hombre que estuvo con otro hombre? No, no puede. Ah, pero ya vamos tomando como normal que mañana se acepte que esos dos hombres puedan, a ver, adoptar a una criatura y se los dé como que son padres y que puedan educar ese niño. Entonces, lo mismo con dos mujeres. O sea, todo esto ya se va estudiando para imponer todas estas leyes a través de esta ventana de Overton, de este formato magnífico para los progresistas y muy triste para nosotros los cristianos, que defendemos la vida, que defendemos los valores, que defendemos la verdad. Amén, así es. Yo simplemente recomiendo, aprendamos a discernir, informémonos. No se trata aquí de generar histeria o paranoia, no. Se trata de observar los tiempos, cómo se van moviendo, cómo van cambiando, pero sobre todo, por qué es que se han cambiado. Esto no es algo que nosotros inventamos. Esto es algo que está documentado y que hoy los invitamos a que investiguen, a que averigüen y que con el corazón en la mano conozcan y actúen de acuerdo a sus convicciones y no a las modas, no a lo que la sociedad nos quiere imponer. Siempre utilice su criterio, utilice su convicción. Franco, de mi parte, creo que nada más. Invitarles a que compartan. Hoy no hemos leído comentarios, voy a ver si puedo responder lo más antes posible. Creo que es importante, sobre todo el cristiano. Nuestra prédica principal va hacia el cristiano. El que no es cristiano y no le interesa, pues aún así debería tener en cuenta. Imagínense una sociedad que no se pueda reproducir, va a morir, simplemente va a morir. Y por sí sola, sin tener que luchar por mucho. Observen, piensen, analicen y cada quien en su corazón. Compartan este contenido y que Dios primero sea de bendición para muchas personas. Franco. Bueno, agradecerles a todos. Lo de los comentarios es así, pero la verdad es un tema, todos estos temas que vamos tratando los tenemos que preparar antes y aún así preparándolos, cuando estamos frente a la cámara se complica, sinceramente. Entonces, si nos vamos a las redes es como que nos perdemos el hilo y la verdad que son muy, muy complejos, muy complejos. Esto hay que tratar también de bajarlo a un nivel en donde todos lo podamos entender. Yo necesito hacer ese ejercicio y bueno, por eso no estamos contestando y leyendo en vivo. Les damos gracias a ustedes por haber estado ahí. Les pedimos, como dijo Frank, que compartan, que comenten y que empecemos a abrir un poquito más los ojos, a formarnos, a informarnos un poquito más. Gracias, ya 1:05 de programa. Los esperamos el próximo martes con algún tema más de tantos que hay ahí para poder abordar y no nos dan las manos. Franz, gracias por tu tiempo. Disculpa que siempre te quito el tiempo, te quitamos el tiempo en tu tarea laboral. Y nos vemos el próximo martes en Diálogo entre Hermanos. ¿En dónde, Franz? Aquí en Rincón de Apologética Católica y todas las páginas hermanas. De mi parte, chao, chao. Hasta la próxima. Que sigan bien. Bendecida semana.